la secuencia o los diferentes temas acerca de el pueblo de Israel en el desierto, ya que el Santo Espíritu de Dios los dejó este registro en las Escrituras acerca de la travesía o de lo que había peregrinado el pueblo de Israel para ellos poder llegar a la tierra de Canaán, a la tierra en la cual fluía leche y miel. Es decir, iba a ser una tierra muy abundante, muy rica, muy fructífera. Pero Dios nos las dejó como ejemplo, porque en todo lo que pasó este pueblo, el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, hay muchas verdades y los diferentes ejemplos de las cosas que ellos estuvieron haciendo y de las cosas en las cuales incurrieron en pecado contra Dios, y cómo Dios en varios de los momentos que la Escritura nos narra no fue glorificado su nombre como Él quería, y llegó un momento incluso en donde hasta quería raer, es decir, quitar al pueblo de Israel de la tierra y levantar una nación más poderosa de la mano de Moisés. Y hoy quiero compartir contigo el tema: el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Que sea su Santo Espíritu el que nos ayude y el que nos dé de su palabra, sea voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogar no solo tu asistencia, por favor, sino que tú nos hables. En el nombre de Jesús, sea tu Santo Espíritu hablando a cada persona, a cada corazón. Insuficiente soy, Señor, para poder decir algo de tu parte. Habla tú, Señor. En el nombre de Jesús, que nos edifiques, Señor, en la fe, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver primeramente un texto en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Viene una clara advertencia para nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, y ya que nos han tocado los tiempos de la dispensación de la gracia, es decir, poder ser salvos por medio de la sangre de Jesús, ya no de machos cabríos, ni de corderos, ni de expiaciones. Ya no será así borrada el pecado, sino que es a través de la sangre de Jesús. Y viene aquí una clara advertencia y una palabra fuerte, refiriéndose al pueblo de Israel, cómo ellos habían provocado la ira de Dios. Lo tentaron, lo probaron si era Dios, buscaron el querer saber si Dios estaba con ellos.
cuando Dios ya les había demostrado muchas veces que Dios estaba con ellos. Y nos da una clara advertencia de que a causa de la incredulidad, este pueblo no entró a la tierra prometida. Toda aquella generación de la cual Dios había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y de esclavitud, no entró a la tierra prometida. No pudo llegar. ¿Por qué? Porque hubo en ellos corazón malo de incredulidad. Y si algo aborrece Dios, es la incredulidad. Si algo detesta, no la puede ver. Algo que Dios aborrece ver es a una persona incrédula que no le cree. Pero no solamente que crea que Dios existe, eso hasta el demonio lo cree, sino que crea en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus decretos. Y a causa de la incredulidad, este pueblo fue castigado y no entró a la tierra prometida. 40 años estuvieron vagando en el desierto, viendo las maravillas de Dios de una y de otra forma. Mas vemos que fueron duros de cerviz. Por eso dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, vuestros padres me tentaron, me provocaron a ira. Y no sea que tú puedas oír la voz de Dios y te resistas y no quieras y te obstines en tu corazón malo e incrédulo. Pues sí creo en Dios, pero a tu manera, no como dice la Biblia. Pues sí creo que sea así de parte de Dios, pero para después. Ahorita no, todavía tengo que gozarla más. Pues sí creo en un Dios, pero no creo que sea tan exagerado Dios. Espero que con el tema de hoy se nos pueda quitar la idea de que Dios no es tan radical, porque sí, Dios es firme. Y cuando determina algo, como lo hizo en el pueblo de Israel, que estaban en la mera frontera para pasar a la tierra de Canaán, Dios dijo: esta generación no pasa. Y no pasó. Porque aún dice la Escritura que ellos en una de esas intentaron subir. Dijeron: no, entonces ahora sí, ya creímos que Dios está en medio de nosotros, ahora sí vamos a subir. Y les dijo: no suban porque no estoy entre vosotros. Y se encontraron con la gran calamidad de que cuando subieron contra el enemigo los venció a la primera. Y todo por una causa: Dios no estaba en medio de ellos. Qué importante es tomar este gran ejemplo de desobediencia. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Era el pueblo amado de Dios, era el pueblo escogido por Dios, era la heredad que Dios había escogido para ahí poner su santo nombre. Y aún así Dios dijo: esta generación no entra a la tierra. Y toda esta generación, dice la Escritura, que quedó postrada en el desierto. A través de esos 40 años empezaron a caer en el desierto y empezaron a morir y empezaron a ser castigados y empezaron a fallecer. La palabra apartarse del Dios vivo, o tener un corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo, significa desistir, desertar, llevar, apartar, o también significa apostatar. O sea, es decir, Dios en su inmensa misericordia quererle salvar al pueblo de Israel, quererles llevar por su buena mano hasta la tierra de Canaán, pero encontrarse con un desistir del camino. Se encontró con eso nuestro Dios. ¿En qué? En que apostataban del camino constantemente. Es decir, cuando veían que se ponían los problemas un poco fuertes, apostataban del camino. Desistían de ya no seguir a Dios. Desertaban de lo que Dios les había mandado. Y es como aquellas personas en donde Dios las quiere salvar, las quiere llevar al perdón. Es donde Dios quiere restaurar a una familia. Es cuando tú ves que Dios quiere restaurar un matrimonio, una casa deshecha, pero de una y de otra manera la persona se resiste.
La persona desiste de lo que Dios le está encomendando. Deserta, apostata del camino. Escucha la voz de Dios y no quiere hacer caso a los caminos de Dios. Y esto es lo lamentable, que por ese corazón incrédulo muchos no entran. Muchos no entran. No alcanzan el perdón. No alcanzan la salvación porque se resisten. Es decir, son aquellos que pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero internamente, pasivamente te rebelas a los mandamientos de Dios. Te rebelas a sujetarte a su autoridad y no buscas hacer su voluntad. Es como aquel que escucha la palabra de Dios y decide y determina algo. Yo quiero andar en unión libre. Determinan y concluyen algo. Yo quiero andar todavía tomando, fumando, en parrandas con los amigos. Al cabo no me pasa nada. Pero definitivamente creo que al pueblo de Israel sí le vino el castigo y sí le vino la consecuencia del pecado. Y definitivamente cual persona peque contra Dios, le viene la consecuencia del mismo. La paga del pecado es muerte. No te pasa nada, nada más cada día más te vas muriendo más y te vas orillando más y te vas acercando más al infierno, nada más. Nada más. Son aquellos que abandonan el camino no obedeciendo su palabra, con sus pecados ocultos, con sus chismes, noviazgos ocultos, maldiciones, codicias, mentiras. Y escuchan la voz de Dios. Por eso la Escritura dice claramente: si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, sino pon atención a la voz de Dios. No seas como el pueblo de Israel, que lo provocaron a Dios. Porque cuánta gente malamente lo hace así. Escucha la palabra de Dios y siguen sus malos caminos, y siguen sus perversidades, y sigue golpeando a su mujer, y sigue maldiciendo a su marido, y sigue siendo un problema a la familia, y sigue golpeando a sus hijos, y sigue humillándolos, y sigue ofendiendo, y sigue chismeando, y sigue enojándose, y sigue destruyendo y haciendo pedazos su casa. Y se desvían, a pesar de que llegan a escuchar un mensaje de Dios. O con toda franqueza y descaro, después de una predicación, a sentarse a ver el resumen de la televisión, las noticias, el TV Notas, los deportes, aquí, allá, pasiva o descaradamente lo hacen. Por eso dice la Escritura claramente algo: no te endurezcas. Ve al pueblo de Israel, no entró y estaban a un paso de tomar la tierra prometida. A un paso de entrar a la tierra prometida. Pero veamos la incredulidad por la cual Dios castigó a Israel. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Qué empezamos a ver aquí? Era el momento en el cual el pueblo de Israel ya estaba cerca para entrar a la tierra de Canaán. Le ordena a Dios, envía a 12, es decir, a uno por tribu de los principales. Era gente que tenía un liderazgo, que tenía una autoridad sobre el pueblo. Envía a uno para que reconozcan la tierra, para que reconozcan cómo es. Y habían sido enviados para traer fruto de ella. Hasta aquí aparentemente todo iba bien. Pero cuando empieza el momento de la prueba, ahí es cuando afloró y se dejó ver lo que había en el corazón. Aparentemente todo aquí estaba tranquilo. Ahí estaba el pueblo estacionado porque así Dios lo había ordenado, y ya iban para conquistar la tierra de Canaán.
Pero cuando regresan los espías, ahí empezó a estar el problema. Que aquellos que eran príncipes, dice la Escritura, empezaron a malinfluenciar al pueblo y empezaron a decaer y empezaron a desistir y empezaron a caer en una terrible y grande incredulidad. Veamos el versículo 17 al versículo 20. También vamos a leer el 23 y el 24. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo siguiente. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 23 y 24. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Versículo 24. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces empieza la expedición de estos espías príncipes del pueblo de Israel a reconocer la tierra. Y dice la Escritura que era en gran manera fructífera. Tomaron del fruto de la tierra higos, uvas, y eran uvas tan grandes que lo tuvieron que llevar en una asta, en una vara, y la llevaron para que pudiera ver el pueblo de Israel lo gran fructífera que era la tierra, que en verdad Dios no les había mentido, y evidentemente ellos iban a empezar a conquistar la tierra. Pero Dios era el que les iba a dar la gran victoria. Si Dios no iba en medio del pueblo, aunque el pueblo hubiese subido, porque sí lo hizo, pero sin Dios. Y cuántas luchas y cuántas batallas el ser humano enfrenta sin Dios. Mi amado hermano, no sea que estés peleando sin Dios. Verifica que Dios pelee tus batallas. Verifica que sea Dios quien vaya por ti. Porque no es con espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con su Santo Espíritu. ¿Quién podrá vencer este mundo? ¿Quién podrá vencer a Satanás? ¿Quién podrá vencer esta tierra llena de maligno? Solo Dios. Solo Dios, a través del ser humano, podemos vivir por la gracia en Cristo Jesús para que podamos vencer. Amén. Vayamos a ver el versículo 25 al 27. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo siguiente. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos llegan y en verdad encontraron su fruto. Ellos estaban en espera de que llegaran los espías y dieran la buena nueva de esto. Pero aquí empieza el problema en el pueblo de Israel. Ellos empiezan a contaminar con sus comentarios al pueblo de Israel. Es decir, lo empiezan a desanimar. No podremos, son mayores, son gigantes. Nos veíamos como a langostas. Las langostas son pequeños chapulines, chiquitos. Y ellos así se veían contra los gigantes. Se veían chiquititos. Y aquí entonces es cuando empieza a darse el fruto en un árbol malo. ¿Qué empezó a germinar? El miedo. Hasta ahí no hay problema. Todos tenemos miedo. Pero cuando ese miedo se convierte en cobardía, ya las cosas cambian. Y cuando esa cobardía te lleva a la incredulidad, ya caíste
muy abajo. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 28. Vamos a leer también el 31 al 33. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea que eran gigantes. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Incredulidad. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, ¿qué? Mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33. También vimos allí ¿a quién? Gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué empezó a suceder? Un pesimismo. ¿Cuánta influencia tiene un padre sobre los hijos? ¿Cuánta influencia tiene un liderazgo para con su pueblo? Un líder. ¿Cuánta influencia puede tener un discípulo para con sus hermanos? ¿Cuánta influencia puede tener el mal contra el bien? No podremos subir, son mayores que nosotros. Y aquí empezó la tragedia del pueblo de Israel. Es que éramos como langostas, había gigantes ahí. Nos van a tragar, nos van a comer. Éramos tan pequeños que con un pie nos van a aplastar. Pero dejaron de ver a Dios. Dejaron de ver la bondad y la fidelidad de Dios. Dejaron de acordarse de cómo Dios había abierto ese mar rojo y ellos habían pasado en seco. Se les olvidaba pronto la fidelidad de Dios. ¿Qué le empezó a suceder al pueblo de Israel? Estaban viendo al hombre y ya no a Dios. ¿Vieron más grandes sus problemas que a Dios? Después de que habían visto sus maravillas, de todo lo que Dios había hecho, en ese momento al pueblo de Israel se le empezó a cerrar el mundo. Ya no tenemos salida, no hay escapatoria. ¿Y qué sucede? ¿De qué nos sirve este ejemplo a nosotros? Que tú puedes caer en un estado de apacentamiento por tu incredulidad. Como no crees que se puede andar en santidad, como no crees que se puede ser radical con el pecado, pero te gusta el evangelio, pero te gusta la palabra, pero te gusta escuchar una predicación, pero no crees que puedes andar en ello. No crees que Dios puede ser poderoso para ayudarte y sustentarte y caminar en este mundo, porque este mundo, déjame decirte que es como un desierto, que tenemos que pasar por él y es largo para llegar al cielo, a nuestra tierra prometida. Pero ¿qué empieza a suceder? Ese acomodamiento espiritual, o sea, la persona no se entrega a Dios. ¿Por qué? Porque están vencidos por el mundo. ¿Por qué? Porque están sumergidos en cobardía. ¿Y si la riego? ¿Y si no puedo? ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no me oye? Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. La incredulidad. ¿Cuántos aún por esta incredulidad Dios no los puede salvar? Dios no puede hacer el gran milagro de que puedan ser perdonados tus pecados porque no le crees. ¿Y Dios me llevará? ¿Y Dios sí me va a sustentar? ¿Y sí podré vivir en santidad? ¿Y sí la libraré? Y entonces la persona empieza a caer en un acomodamiento. Y entonces la gente puede llegar a ser afectada por tu mal testimonio. ¿Por qué? Porque no hay un reflejo de la persona de Jesús en tu vida. No hay un reflejo de la caminata cristiana en ti.
No hay un amor genuino, verdadero. Y más cuando los papás no se entregan a Dios. Déjame decirte que un trabajo que hacemos los padres es ser el ejemplo y el testimonio para nuestros hijos. Y si tus hijos en ti no ven ese liderazgo de fe, de obediencia a Dios, va a ser quizás difícil, no imposible, quizás difícil que ellos puedan servir y seguir a Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio. ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel? Empezaron a decir: no subiremos, no podremos. ¿Quiénes somos nosotros? Es tierra que traga a sus moradores. Y esto empezó a correr entre el pueblo, entre las familias, entre las tiendas de Israel. Se empezó a dispersar este dicho. ¿Y qué empezó a pasar? Se empezó a contaminar el pueblo. Cobardía, miedo, angustia, incredulidad. No le creemos a Dios. Mira, nada más nos trajo a esta tierra para matarnos. Eso era lo que quería Dios. Y entonces la persona ya no cree en el bien de Dios, sino cree que Dios le quiere su mal. Y esto es grave. Es grave cuando alguien llega a creer que Dios quiere su mal. Es grave. Los padres son necesarios que se vuelvan un ejemplo para sus hijos. No sea que ellos sean desalentados al ver que no hay un cristianismo fidedigno. Amén. Aún, cómo es lamentable llegar a ver que se llega a predicar el evangelio, la palabra de Dios, y por causa del testimonio, y por causa de no llevar una vida fidedigna en cristianismo verdadero, y como los ven soberbios, quizás mintiendo, ven que roba, ven que chismea, ven que codicia, sus familiares muchas de las veces no creen, porque dicen: a ver, espérame, pues primero vívelo tú y después vienes y me predicas. Primero que se vea lo que tú estás predicando y después me dices que vaya a tu congregación. Era lo que estaba más o menos pasando en el pueblo de Israel. Un desánimo y una incredulidad, la cual empezó a influenciar al pueblo. Y el pueblo cayó en incredulidad. Números 14, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ve hasta dónde había caído. Ya estaban deseando morirse en tierra de Egipto, o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí vemos un paso más de lo que vendría a ser la incredulidad de alguien que comete este pecado y que no le cree a Dios. Evidentemente el pueblo de Israel, ¿qué empezó a pasar en él? Se había descuidado y se había olvidado de la fidelidad de Dios. Y en el fondo había una rebeldía constante, porque no era la primera vez. En su corazón había una rebeldía para con Dios. No quiero obedecerte. No quiero hacer lo que tú me dices. Y tal es la decadencia de este pecado, que aún llegaron a la depresión, porque el pueblo empezó a gritar y a llorar. Mira nada más, mejor me hubiera sido bueno haberme muerto en Egipto. Ve hasta dónde llega la incredulidad. ¿Qué no es mejor que estemos en el mundo? ¿Qué no es mejor que estemos allá gozándola? ¿Qué no es mejor que disfrutemos de todo lo que está en esta tierra? Baile, lujos, vino, deleite, goce, placeres. Podamos gozarla, no darle cuentas a nadie. ¿Qué no es mejor estar en el mundo? Así es la incredulidad, porque no le creen a Dios. Y ellos empezaron a caer en esta depresión. Si te das cuenta, eso es como una escalerita. Primero empezó el miedo, después la cobardía,
después la incredulidad y después la depresión. Y después deseaban morirse. O sea, ¿dónde quedó la benignidad de pensar que Dios quiere su bien? Si dice la Escritura que la benignidad y la longanimidad de Dios nos guía al arrepentimiento, pero ellos ya no lo estaban viendo. No podremos subir, mira mis problemas, pobrecito de mí, sufro mucho. Es que nadie me entiende, nadie me comprende todo lo que yo paso. ¿Y quieres que deje el pecado? Mira todo lo que padezco, no tengo dinero, no tengo casa, tengo un hijo que mantener, pobrecito de mis problemas. Y entonces, ¿qué sucedió? Empezaban a ver más grandes sus problemas que al Dios vivo y verdadero. Por favor, amado, nada más ve el mar, cómo Dios le puso límites para que no se saliera de su contorno, cómo Dios hizo una expansión tan grande que le puso noche y día, cómo es Dios tan grande que puso depósitos para el viento, el aire y la lluvia. ¿No sería Dios tan grande? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues si Dios es grande, pero en medio de los problemas ya hasta querían designar un capitán para volver a Egipto, señal del mundo. Designemos capitán, volvámonos al mundo, al deleite, al gozo, al placer. ¿Que no nos sería mejor haber muerto allá? Lamentablemente, ¿cuántos no piensan así? Que mejor es el mundo que la cruz. Volvámonos al televisor, a los amigos, al fútbol, a las diversiones. Allá no hay que darle cuenta a nadie. Aquí sí, a Dios. La incredulidad te hunde en un lugar en donde ya no ves ni siquiera la bondad de Dios. Piensan que Dios no los quiere salvar. ¿Creen que Dios los trajo para destruirlos? ¿No le creen a Dios que los puede restaurar? ¿No le creen a Dios que los puede usar? ¿No podrá Dios, amado hermano, usarte en una plaza? ¿No podrá Dios, amada hermana, usarte en una casa hogar? ¿No podrá Dios, amado hermano, usarte para que prediques la palabra? ¿No podrá Dios, aquel que hizo la boca, llenar tu boca de palabras y bendecir a muchas almas? ¿No podrá Dios bendecir tu casa, tus hijos? ¿No podrá Dios levantar tu descendencia para Dios? No lo podrá hacer. Y mi pregunta no es incrédula. Mi pregunta es para reflexionar y decirte que sí puede Dios hacerlo. Pero falta que tú lo creas. Libro de Números, capítulo 14, versículo 11, versículo 12. Después vamos a leer del 21 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, versículo siguiente, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Qué dice aquí? No, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué lamentable. Amado, Dios no hace acepción de personas. Aunque vengas de cuna evangélica, aunque estuviste en la denominación pentecostal, evangélica, maometana, la que tú quieras, Dios no hace acepción de persona. Si Él dice no entra, no entras.
Y si Dios con el pueblo de Israel, su pueblo amado, no hizo acepción y dijo: los que vieron mi gloria no van a pasar y no la van a ver. Veamos el versículo 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura? ¿Contra quién? Contra Dios, contra mí. Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Versículo siguiente. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios ya se había cansado del pueblo de Israel de todas las cosas que habían dicho contra él. Y la palabra murmuración significa, que es la palabra lin, que es quejarse. Ser obstinado en sentido malo, o también significa dejar, detener, murmurar. O sea, en un sentido malo, quejarse de Dios. Pues para eso nos trajo aquí, para matarnos en este desierto. Que Dios no nos iba a salvar y nos iba a mostrar una tierra grande que fluye leche y miel. En otras palabras, es aquel que se detiene para no hacer la voluntad de Dios y no obedecer, y lo deja por la rebeldía. Es aquel que se detiene y deja de hacer sus mandamientos. No, mejor aquí en la rayita. Ni soy cristiano, ni soy del mundo, aparentemente. Ni soy cristiano porque a lo mejor fallo, por incredulidad lo dice, pero mejor aquí atrás de la raya. Aquí nada más. La palabra querella, que es la palabra teluná, que es en el sentido obstinado de rezongo, o sea, rezongar, murmurar o quejarse de algo. Pues evidentemente, si tú y yo entendemos esto, que Dios se empezaron a quejar y a murmurar de él, Dios dijo algo: estoy cansado de esta generación. Ya 10 veces me han tentado y han visto mis maravillas. Amado, con toda honestidad, ¿cuántas veces has visto ya la gloria de Dios y sus maravillas y sigues sin creerle? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado su mano? Te ha guardado, te ha librado, te ha hecho favores, te ha bendecido, te ha hecho misericordias y no le crees. Bien dice la palabra: a Moisés y a los profetas tienen. Porque aunque veas a un muerto resucitar, si no le crees a la palabra de Dios como está escrita, tampoco aunque veas a uno resucitarse de entre los muertos, aunque se abra la tumba y se levante de entre los muertos, tampoco creerán, dijo Abraham. A Moisés y a los profetas tienes. Y si no crees a la Biblia, no le vas a creer aunque se venga uno de entre los muertos. Y así estaba el pueblo de Israel. ¿Y entonces en qué caen? En la murmuración, en la queja. ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Tus pastores? ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Tu reunión? Ah, sí, ya te vas de aleluya. Ya te vas con tus hermanitos, a ver si vienes más santurrona que otros días. Y ahí está el ataque de la familia, ¿cierto o no? Para con aquellos que quieren buscar a Dios con todo su corazón. Y ahí está el hostigamiento. Y ahí están las burlas, y ahí están los ataques. ¿Quién me lo va a venir a prohibir? ¿Tus pastores? Mira nada más. Ahora resulta que le tengo que obedecer a tus pastores. No, amado, uno no es nada. Con que le obedezcas a la palabra de Dios es suficiente. Amén. Por cobardía, por su rebelión y por su obstinación y su incredulidad, Dios no los dejó entrar a la tierra prometida. No los dejó entrar. Y no entraron. Y no entraron. Pero veamos el otro lado de la moneda. Vimos hasta aquí lo que es la incredulidad y lo que provoca la incredulidad. O sea, Dios determinó algo, no entra. Toda esta generación no entra. Y sus hijos, que dijeron que iban a servir para botín, ellos sí la van a heredar. Y a ellos se los voy a dar. Y aunque Dios había hecho pacto
con Abraham y que había dicho que iba a dar una tierra por heredad, la tierra de Canaán, Dios que es Dios soberano, toda promesa está condicionada. Y por cuanto el pueblo de Israel falló, dijo Dios, yo tampoco estoy obligado a cumplir, porque un pacto es de dos. Y cuando una de las dos partes falla, la otra ya no está obligada a cumplir. Y los que en este caso habían fallado había sido el pueblo de Israel. Y por eso Dios rompió el pacto y dijo, no vas a entrar. Vas a vagar 40 años en el desierto. A tus hijos sí se las voy a dar. Terrible pecado, terrible. La incredulidad hace terribles estragos. Pero veamos el otro cara de la moneda, la fe. Una cosa es la incredulidad, pero la fe, sin la cual nadie verá a Dios, la cual agrada a Dios, la fe. Acompáñame a Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. Qué diferencia, ¿no? Nosotros no subiremos. Y este dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ah, qué diferencia. Qué actitud tan diferente. Subamos y tomemos posesión de ella. Había otra actitud. Había una fe. Había una confianza fortísima en Dios. ¿Qué esperas? Vamos a conquistar la tierra. Josué era uno de los que iban y Caleb también. Números 14, versículos 6 al 9 y el versículo 24. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, o sea, se indignaron por lo que estaba pasando en el pueblo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Qué diferencia? Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Rebeldía. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aleluya. Esta es la actitud de un cristiano. Esta es la actitud ante los problemas. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? No los temáis. Versículo siguiente, el 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, ¿qué dice? Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aún por esta fe de estos hombres, el pueblo de Israel llegó a idear y dijeron, vamos a apedrearlos. Fíjate nada más, hasta dónde había llegado la influencia del pueblo. Porque ellos habían dicho esto, vamos a subir, la comeremos como a pan. Dijeron, vamos a apedrearlos, a Josué y a Caleb. El pueblo ve hasta dónde había pensado ya. Ya estaba desviado el pueblo. Pero estos hombres tuvieron otra actitud y tuvieron otra posición para con Dios. Dios nos la va a entregar. Dios prometió, Dios nos va a cumplir. Subamos. Y aquí me quiero dirigir un poco más a la familia. La vida de Caleb fue bendecida por su fe, pero además Josué también tuvo una bendición por esa confianza, por cuanto hubo en ellos otro espíritu y trajeron una bendición a su descendencia. Caleb entró a la tierra prometida y duró más de los años de los cuales la generación pasada no había durado. La generación se quedó en el desierto. Josué y Caleb duraron más años y entraron a la tierra prometida.
Josué fue fue el principal líder después de Moisés, quien hizo heredar la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino su descendencia después de ellos. Papá, mamá, ¿tienes hijos? ¿Qué estás haciendo con tu descendencia? Tú unos años más, quizás 15, 20, 30 años más vivas, pero después de ti que tú mueras, tus hijos seguirán, tus nietos, tus bisnietos. ¿Qué tesoro espiritual le estás dejando a tu descendencia? ¿Les estás dejando que puedan ellos cegar para el espíritu? ¿O les estás dejando para que siguen de la carne? Porque el que siembra para la carne, carne es. Y el que siembra para el espíritu, espíritu es. ¡Qué herencia espiritual! Qué bueno que les dejes herencia. Sí, una casa, un carro, heredades aquí, fortuna, una cuenta en el banco a cada uno. Felicidades. Pero esa se va a acabar. O esa se va a amohecer. Pero la herencia espiritual, ¿qué les estás dejando? El liderazgo por mano de Moisés duró alrededor de 50 años. Ese avivamiento por este hombre duró alrededor de 50 años. ¿Por qué? Porque él tuvo en su prioridad su casa, su familia. Dice la Biblia que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pensaba Josué? Primero mi casa, primero mis hijos, mi esposa, mi familia. Y de ahí empezó el fuego hacia afuera. Y entonces empezaron a conquistar las tierras, a conquistar, a conquistar, a conquistar. Caleb pasó la tierra y tomó la posesión. Y su descendencia. Solo se cortó en la descendencia de Caleb en Elí, por el sacerdocio. Ahí se cortó. Pero su descendencia la heredó. Hubo una bendición por la fe de estos hombres. ¿Dónde fue bendecido Caleb y Josué? En su matrimonio, en su casa. ¿Por qué? Por su consagración para con Dios. Santificaron a Dios delante del pueblo. Se rasgaron sus vestidos, es decir, se indignaron por lo que estaba pasando. Por su consagración, por su obediencia y por su confianza, vino una bendición a su descendencia. Porque Dios exactamente lo dice, exceptuando Josué y Caleb. Hubo una fe, y esa fe fue recompensada. Su descendencia, los que vendrían después de ellos. Como el Señor sabía que en Josué y en Caleb estaba en su corazón, entendía algo Dios: sé que ellos les mandarán después de mí que guarden mis mandamientos. Amén. ¿Cuál es la herencia que tú estás dejando? Y lo mejor es que se salve papá y mamá para que se salven los hijos. Y yo no digo que los hijos no se puedan salvar si papá y mamá no quieran. Sí puede Dios hacer esa obra. Si papá y mamá no quieren y salva a tus hijos, gloria a Dios. Pero tú, papá, ¿qué estás dejando de herencia a Dios? Perdona a tus hijos. Y para Dios son prioridad los hijos. Veamos en el capítulo 14, versículo 30 y 31. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo siguiente. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. He caído en un menosprecio por lo que Dios les estaba dando.
No querían, no quisieron. No quisieron la tierra en la cual fluía leche y miel. Y a vuestros hijos se las voy a dar. Aquí ves una inclinación del interés del corazón de Dios para con la familia. Y si por mano de Josué duró 50 años, alrededor de 50 años, un avivamiento, creo que aquí hay muchas familias representadas las cuales pudieran clamar por un avivamiento. Y que el avivamiento empiece por ti, por tu casa, por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus hijas. Que contribuyas a ello. Que tu vida refleje la vida de Jesús, que andes como Él anduvo, que seas como Cristo Jesús en esta tierra, que ames, que sirvas, que te des, que ores, que intercedas por esos frutos que tienes a tu alrededor de tu mesa, aunque sea un hijo. Dios puede hacer mucho. Sean 2, sean 3, sean 4, los hagas que puedan ser para Dios. Dios tiene un claro interés por la casa, por la familia, por los hijos. ¿Qué herencia les vas a dejar? ¿El mundo? ¿El alcohol? ¿La televisión? ¿Sus películas? ¿Tus pasiones? ¿Tus libertinajes? ¿Tus malas palabras? ¿Tus genios? ¿Tus iras? ¿Tus vanidades? ¿En la mundanalidad? ¿Esa es la herencia que les estás dejando a tus hijos? ¿O les estás dejando como herencia una vida recta, una vida en santidad, una vida en testimonio, una vida en rectitud, una vida honesta, una vida en Cristo Jesús, una vida llena de los frutos del Espíritu Santo? Porque como padres somos los primeros precursores de lo que van a aprender nuestros hijos. La herencia que le estaban dejando Josué y Caleb era la tierra prometida. Ellos dijeron: no, ¿cómo que regresar a Egipto? Si allá estábamos esclavos, subamos por la tierra. Porque entendían algo: ahí van a estar mis hijos, ahí van a crecer mis hijos, en la tierra que Dios nos prometió a nosotros y a nuestros padres. Yo no los quiero dejar aquí en el desierto, yo no los quiero dejar en Egipto. Yo quiero que estén en la tierra que Dios nos prometió. Y sí se las dieron. Y sí los llevaron a la tierra prometida. Y ahí crecieron los hijos de Caleb. Y ahí crecieron los hijos de Josué. Amén. La fe es bien recompensada por Dios. La confianza en Dios es bendecida por Dios. O sea, Dios se agrada en alguien que le cree. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vive un cristiano? Por la fe. Por lo que no se ve y por lo que se espera que suceda. ¿Qué hubo en Josué y en Caleb? Esta fe. Subamos, sí podremos, los comeremos como a pan. Su amparo los ha dejado y con nosotros está Jehová. Amada iglesia, ¿tienes esta mentalidad para glorificar el nombre de Dios en tu familia? ¿Tienes esta mentalidad y esta confianza para pelear? No para ver si se salvan, para pelear el alma de un hijo. ¿Estás teniendo esta confianza para conquistar el corazón de tu casa? Ser aguerrido, ayunar, interceder, clamarle a Dios por el alma de tus hijos. ¿Tienes esta mentalidad para subir y pelear
y sufrir por tu Dios. Conquistar a tu casa, tus hijos, tu familia, subir y pelear una plaza, una cárcel, donde ves oscuro, ves corazones endurecidos, ves gente que no te escucha. Tienes el corazón de Josué y Caleb, que sabes que es Dios quien va por ti para predicar la palabra. Tienes esa fe para ir y vencer en un aula de escuela y que seas testimonio, luz y sal de los que no creen en Dios. O tu Dios es un Dios ratonero que lo escondes y escondes, que no sepan que eres cristiana, que no sepan que eres cristiano, que no sepan que vas a una congregación. Con toda honestidad y con todo respeto, qué mediocridad de que no conozcas a tu Dios. Tienes esa fe que conquista y arrebatas batallas y que ves la mano de Dios. Sea una crisis económica, sea una falta de salud, sea una enfermedad, sean problemas, sean dificultades, sean problemas rígidos con tus hijos porque no quieren buscar a Dios, sea porque tu esposo es un enemigo de la palabra y busca obstruirte el camino para que tú no busques a Dios. Peleas las batallas con Dios, luchas con Dios en intercesión y oración. O dejas las cosas a la deriva y a ver cómo suceden y a ver cómo pasan. Porque la actitud que tuvo Josué y Caleb fueron diferentes. Subamos, vamos por la tierra. Dios se las iba a entregar, pero ellos tenían que poner la planta del pie en la tierra, porque Dios dijo: todo lo que pisar en la planta del pie va a ser tuyo. Amado hermano, ¿le estás dejando territorio a Satanás? ¿O estás sabiendo conquistar? ¿O estás peleando? ¿O solamente estás recibiendo ataques? Solamente ataques, solamente ataques, solamente ataques. ¿O estás intercediendo para contraatacar? Y lo mismo es para ti que estás buscando tu salvación. Si llevas meses de no salvar tu alma, o sea, si tú hoy te mueres, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? El problema es que ya llevas meses así. No has conquistado la salvación para tu alma. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrás esta fe de decir: Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de este hoyo, Dios me va a rescatar, Dios me va a perdonar, Dios me va a ayudar? Pero tienes que buscar, tienes que humillarte ante tu Dios, tienes que buscar el rostro de Dios. Sé propicio a mí, pecador. Pero entendiendo no solamente el golpe de pecho, sino entendiendo tus grandes maldades. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios quiere bendecirte, pero como no le crees, ¿cómo le hace Dios? Sin la fe, imposible que algo pueda hacer Dios en tu vida. La palabra fe significa persuasión, que es la palabra pistis, que es también credibilidad, confianza en Cristo para salvación. Fe, que es fidelidad. Y mira, te quiero narrar la historia de un niño, porque debes tener la fe como de un niño. En una ocasión, un jovencito fue a ver a su padre
y presentándose ante él con mucha serenidad, le dice: papá, ¿Satanás es más grande que yo? Sí, hijo mío, dijo el papá. El niño le vuelve a preguntar: ¿es más grande que tú, papá? Sí, hijo mío, es más grande que yo. El niño estaba muy sorprendido, pero pensó otra vez y dijo: ¿es más grande que Jesús? No, hijo mío, contestó el papá, Jesús es más grande que él. El pequeñuelo, al separarse, dijo sonriendo: entonces no le tengo miedo. Porque si no le vas a temer a Satanás, ¿cuál es tu temor? Y debemos de ser como un niño para creerle y entrar al reino de los cielos. Debes de hacerte como un niño, con su fe, con la confianza de un niño. El niño concluyó algo tan simple y sencillo: entonces no le tengo miedo. ¿A quién le temes? Si Dios está por encima de Satanás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Qué vemos aquí? No se pudieron realizar muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Cuántas veces se deja de ver el poder de Dios, sea en una iglesia o en un discípulo o en una persona que no encuentra la salvación de Dios por la incredulidad? Porque no le cree a Dios. ¿Cuántas veces Dios no se manifiesta a una persona porque no le creyó? ¿Cuántas veces en una iglesia no hay victorias? ¿Por qué? Porque no se le cree a Dios. Y no estoy diciendo que ese sea el caso, sino para que te guardes. ¿Cuántas veces se deja de creerle a Dios y se deja de alcanzar la bendición de Dios? ¿Cuántas personas dejan de claudicar y ya no oran? Ya no quieren leer, ya no quieren buscar a Dios en la Escritura, cuando en ellas hay palabras de vida eterna. ¿Cuántas personas no van a una intercesión porque no creen al que le están pidiendo que eso así va a ser y que eso puede suceder conforme a lo que se le está pidiendo a Dios? Porque si pidiereis creyendo, lo recibiréis, os vendrá, dice la promesa, ¿cierto o no? Pues grábelo, anótelo, que todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis, os vendrá, dice la Escritura. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Y la persona deja de orar, deja de leer. ¿Qué está sucediendo ahí? Incrédulo. ¿No le crees a quien le estás leyendo? ¿Al que lo escribió? Ni le estás creyendo al que te acercas en oración para que derrame su poder sobre ti o sobre las peticiones que tú le expongas a Dios. ¿Crees que Dios te puede ayudar en tu casa? Que se note. Pídele. Abre tu boca. Pídele a Dios. ¿Crees que Dios te puede salvar? Pídele la salvación. Yo hubo un momento en el cual se la tuve que pedir a Dios. Señor, sálvame. Tan perdido andaba
Que la única opción que tuve fue: Señor, sálvame, eres el único que me puede rescatar. Pero no la pides porque no lo crees. Pídela. Pídele a Dios. Dice la Escritura que ahí Jesús no pudo hacer muchas cosas por la incredulidad. En Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10 y el 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo siguiente. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo siguiente. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13, por favor. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando alguien confía, sin duda habrá una bendición de Dios. Cuando alguien le cree a Dios, se va a atrever a orar delante de la presencia de Dios. Cuando alguien le cree a Dios, le va a pedir retos y cosas grandes que tú no has visto. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando se le cree a Dios, se le van a pedir cosas grandes. Y entonces vencerás adversidades, problemas, obstáculos, temores, miedos, pruebas, pecados, a Satanás mismo. Con la fe. Con la fe. Aquellos hombres que tuvieron la fe necesaria fue con la que pudieron entrar a la tierra de Canaán. Hubo incredulidad, no entraron. Un pensamiento, el cual lo dijo Albert Mackay, que es un autor, escritor, algo famoso, tuvo un premio de bestseller, y dijo de esta manera: una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. Te lo vuelvo a repetir. Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. La duda es la incredulidad. Cuando la mente está batallando con la incredulidad, no se puede llegar muy lejos. ¿Por qué llegó muy lejos Josué? ¿Por qué llegó muy lejos Caleb? Porque tuvieron la fe que agradaba a Dios. La confianza será, y la fe, lo que te va a poder llevar a soportar toda clase de prueba, toda clase de adversidad, problema, tentaciones, y podrás ver algo mayor: las maravillas de Dios en tu vida, en tu familia, y para que puedas llegar al final, al cielo. Tu caminata podrá crecer,
Tu vida espiritual podrá ser abundante. Tu vida espiritual crecerá y aún conocerás más a Jesús por la fe. Porque por la fe vivirá el justo. Y tú que no te has querido entregar a Dios, yo te invito a que te atrevas a pedirle la salvación a Dios. Pero comprométete, no que juegues con Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Lo tentaron 10 veces. Que hagas un compromiso y que sea Dios quien te salve. Terminamos con Hebreos 4:11 y con esto concluimos. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esfuérzate en entrar. Esfuérzate en buscar tu salvación. Esfuérzate en buscar a Dios. Si gusta cerrar sus ojos, vamos a... Por la fe una iglesia va a poder vencer toda clase de adversidad, persecuciones, calumnias, problemas, adversidades, diferencias. Por la fe se pueden vencer. Y además podrás ver las maravillas de Dios, porque verás cómo mete su mano. Y de esta manera el justo va a crecer en su vida caminata, en su caminata. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. Claro que Dios puede sacar a una persona de la esclavitud del pecado, de la borrachera, del alcohol, de las drogas, de la vanidad, de la codicia. Dios puede salvar a una persona esclava del pecado. Por eso Jesús se maravilló del centurión, de la fe tan grande que él tenía. Ni en Israel, que se decían conocer a Dios, había hallado Jesús tanta fe. Le creían a Dios. Necesitas creerle a Dios. Te sientes en un hoyo, te sientes estancado, te sientes atorado, confundido. Créele a Dios. Busca a Dios. Vuelve tu oración y tu ruego a Dios, creyéndole que Él es poderoso para responder cada una de tus oraciones, pero que sean en humildad, en súplica, en ruego, para que de Él vengan grandes bendiciones. Es Dios el que está aquí. Es Dios el que te puede responder. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe apagaron fuegos. Por la fe taparon bocas de leones. Por la fe sacaron fuerzas en la debilidad. Por la fe. Por la fe puede hacer Dios grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu predicación, varón. Dios puede hacer grandes cosas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la
encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Si tú eres de aquellos que realmente le quieres creer a Dios, entónalo conmigo este canto, está en la pantalla. Puedes ponerte de pie, entendiendo esto, que Dios no quiere tu mal ni te trajo aquí para que vuelvas atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio.
no te falte el poder, Señor, porque tú eres más poderoso, Jesús, que los gigantes, Señor, que los problemas, Jesús, que los pecados. Tú eres más grande, Jesús. Tú eres más poderoso, Señor. Tú nos trajiste, Señor, para que podamos conocerte. Y esa es nuestra bendición, Señor, que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Tú ya nos has enseñado, Señor, el camino para vencer. Es verdad, a veces, Señor, el futuro se oscurece, Señor. Pero nos has dejado grandes promesas, Señor. Tú eres poderoso gigante, Señor. A veces pareciera, Señor, que perdemos, Jesús, pero tú eres fiel, Señor. Porque por la fe podemos acercarnos a ti, Jesús. Tú eres fiel, Señor. Cada vez que voy que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste, en ti puedo vencer. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste, en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú te entregas, hoy lo puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante en Él tú podrás obtener. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador,
ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Gracias Dios, gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro obscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Gracias Dios, gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu grande amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti. Poderoso eres y grande tú eres, lléname de ti.
eres guiador, Jesús. Poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Jesús.